video corresponde a la segunda clase del taller de aprendizaje de la matemática que estamos dictando desde la Universidad Provincial del Sudoeste en el marco del programa Nexos. Y continuando con la idea que habíamos planteado en la primera presentación, la idea es realizar un análisis de las competencias que pueden llegar a ser útiles para el aprendizaje de la matemática dentro de entornos virtuales en la universidad. Habíamos mencionado el concepto de una competencia, donde nos referimos a habilidades para enfrentar desafíos actuales y futuros. Mencionamos algunas, como por ejemplo la curiosidad, la iniciativa, flexibilidad y las demás que vemos en el gráfico. Y en la clase de hoy vamos a intentar analizar cuáles de estas cosas son importantes puntualmente cuando queremos aprender un concepto referido exclusivamente a la matemática. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es algo que sucede en la realidad, donde uno de los mayores inconvenientes para el aprendizaje de la matemática radica en lo difícil que resulta la interpretación de enunciados y particularmente el asociar conceptos matemáticos a una determinada situación o algo de la vida real que podemos entender con mayor facilidad. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que esa asociación no va a ser siempre algo natural de realizar o reconocer, y entonces es necesario tener una cierta predisposición para adaptarse a esta materia o a esta disciplina en particular, encarando o iniciando en primer lugar con una modificación de las técnicas de estudio que podemos tener o que podemos estar utilizando para otras materias. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos en cuenta que en muchas disciplinas una de las primeras técnicas de estudio que se enseñan y que comúnmente son más aplicadas es la confección de un resumen. Ahora, si nosotros pensamos exclusivamente en la matemática, ¿qué se puede llegar a resumir? Por ejemplo, nos podríamos plantear un caso donde trabajamos determinado tema, podría ser, por ejemplo, propiedades de la potenciación sobre números reales. Entonces tenemos en la teoría una lista de propiedades. Si quisiéramos hacer un resumen de eso, y bueno, se nos podría ocurrir armar una lista con menos propiedades. ¿Qué significaría hacer eso? Por un lado, elegir cuáles son las más importantes, pero esa elección en sí misma ya requeriría un conocimiento adicional de cómo calificar a una propiedad como más importante que otra y con qué criterio podemos seleccionar una y otra no sin perder de vista o sin perder alguna de esas propiedades que tengan alguna aplicación fundamental. Entonces, pensarlo en ese sentido de una lista de propiedades, reducirla a una lista con menos propiedades, parecería no ser una buena opción. En otro ejemplo, podríamos llegar a plantear un ejercicio donde tengamos que trabajar con un conjunto de números, hacer determinadas operaciones sobre esos números. Acá podríamos tomar el caso de un ejercicio de estadística. Y si quisiéramos hacer un resumen, nos pasa algo similar. ¿Qué hacemos? Nos quedamos con un conjunto con menos números. Obviamente, si tenemos que hacer cálculos a partir de esos valores, los resultados no van a ser los mismos. En alguna situación podrá ser que el resultado no sea similar, pero sea aceptable y lo podamos trabajar de la misma manera. En otros casos, eliminar un número con alguna cierta característica puede ser un error bastante grave, y entonces también necesitamos un conocimiento previo para poder llegar a tomar esa decisión de decir con qué valores nos quedamos. Viendo esas situaciones, podemos sacar esta conclusión, así que en matemática, hacer un resumen en general no va a ser demasiado útil si lo único que pensamos es tener menos de lo mismo. Vamos a tener que cambiar nuestro razonamiento o nuestra forma de pensar en qué significa hacer un resumen, y puntualmente para esta disciplina lo más común va a ser que no significa obtener una lista más corta de algo que ya tenemos, sino tenemos que buscar un enfoque diferente y principalmente vamos a tratar de ver de qué otra forma podemos plantear, ¿sí?, o observar el problema que se nos plantea. En este razonamiento, ¿sí?, y referido a la problemática que comentábamos al comienzo, la idea sería cómo podemos transformar un enunciado redactado
en un conjunto de datos organizados. Esto obviamente va a requerir cierta práctica, cierto conocimiento, de alguna manera darle pesos a las cosas importantes para lograr obtener esa información. Si vamos a un ejemplo de la práctica, podremos enfocarnos en esta situación. En un comercio nos indican que las gaseosas tienen un costo de 100 pesos, los snacks cuestan el doble y nos dicen que con la misma cantidad de dinero que se compran 3 gaseosas, se pueden comprar 4 jugos naturales. Tenemos que responder en base a esos datos cuánto dinero necesitamos para comprar un producto de cada uno. Este ejercicio, ¿sí?, si bien le pueden considerar una aplicación bastante sencilla que, como decíamos al comienzo, puede ser algo fácil de asociar a la vida real porque estamos hablando de productos que podemos encontrar en cualquier almacén y nos referimos a los precios de esos productos, también es algo fácilmente vinculable a la vida real. Pero si nos enfocamos en hacer un resumen de este enunciado, ¿cómo lo podríamos encarar? Por un lado, lo que podríamos plantear es que toda la información que aparece dentro de ese enunciado podemos agruparla como en dos categorías importantes. Por un lado tenemos diferentes tipos de productos y por otro lado el ejercicio en sí se basa en identificar los precios de cada uno de esos productos. Por lo tanto, podríamos comenzar armando el encabezado de una tabla donde vamos a ubicar por un lado los productos y por otro lado los precios que tienen vinculados. ¿Qué razonamiento hacemos? Para completar eso, tratamos de identificar de todo el enunciado cuáles son los elementos que corresponderían a esa categoría de productos y ahí entonces distinguimos que nos están hablando de gaseosas, snacks y jugos naturales. En base a eso completaríamos la primera columna donde nos vamos a quedar con los productos gaseosa, snack y jugo. Nos restaría entonces seguir con la interpretación del enunciado para poder asociar a cada producto el precio que le corresponde. Partiendo de eso, entonces, volvemos a leer y nos enfocamos ahora en los valores que están vinculados a esa cantidad. Por un lado, nos dicen que al comienzo que las gaseosas cuestan 100 pesos, es un dato directo, y los demás podríamos pensarlos como un planteo en una cierta ecuación que nos permita hacer esas relaciones, pero si nosotros nos organizamos, resolver esas relaciones puede resultar un poco más sencillo. Por ejemplo, el dato directo de los 100 pesos nos servirá para completar directamente en la tabla el costo de cada gaseosa, y esta relación que plantea que los snacks cuestan el doble, si bien podríamos hacer o intentar hacer un planteo analítico, por ejemplo indicando que una cantidad es X y que el doble se puede expresar como 2X, acá en este caso particular podemos encararlo de una interpretación más sencilla y si ya sabemos que el precio de la gaseosa es 100 pesos, fácilmente podemos completar la tabla poniendo el doble de ese valor y solamente nos quedaría ubicar el precio de los jugos naturales. Para hallar ese resultado faltante, ahí estamos remarcando, los otros datos que hay que considerar son los valores numéricos que nos establecen esa proporción. Con la misma cantidad de dinero que compramos 3 gaseosas, podemos comprar 4 jugos naturales. Acá en este caso, como herramientas matemáticas, podemos intentar aplicar una regla de 3 simple, o también si lo resolvemos de una forma más conceptual, ¿sí?, y sin llegar a hacer un planteo de determinadas ecuaciones, podemos encararlo de esta manera, diciendo que si compramos 3 gaseosas, el costo total va a ser de 300 pesos, y si con eso nos alcanza para comprar 4 jugos, dividimos 300 en 4 y obtenemos el precio entonces faltante para completar en esa tabla de producto y precio, resumiendo así todo ese enunciado. Entonces, ¿en qué consistió nuestro resumen? Pasamos de tener un enunciado de 4 renglones a esto otro que, por ejemplo, lo podríamos llamar una lista de precios, ¿sí? Algo que lo podemos también asociar fácilmente al concepto habitual y nos permite una forma resumida y a la vez organizada de toda la información que estaba planteada en ese enunciado. En base a ese resumen, ahora la respuesta sería bastante más directa porque solamente nos deberíamos enfocar en sumar los 3 precios individuales para responder que necesitamos 375 pesos si queremos comprar un producto de cada uno. En este primer ejemplo, podemos sacar como conclusión entonces que el resumen
nos sirve para organizar todos los datos del enunciado y los podemos utilizar en ese sentido de una manera bastante más organizada para el cálculo de la respuesta final. Un resumen, en otros casos, también nos puede llegar a servir para hacer un filtrado de la información, ¿sí? Enfocarnos en qué cosas son importantes para seleccionar como datos necesarios en la formación de una respuesta determinada. Pasando a otro ejemplo en ese sentido, podremos partir de este enunciado. Nos indican que en un depósito de productos químicos se almacenan envases de 10 litros, esos son de color verde. También se pueden guardar envases de 20 litros, que son de color azul, y de 50 litros en color rojo. Nos indican también que el costo de guardar cada uno de esos envases varía de acuerdo a la capacidad. Un envase verde cuesta para almacenar 50 pesos, un envase rojo 200 y un envase azul cuesta 100. Y a la vez, en la organización dentro de ese depósito nos indican que cada estantería permite ubicar 8 envases de 50 litros o 18 envases de 20 litros o 30 envases de 10 litros. La pregunta en sí es, ¿cuánto cuesta llenar una estantería con envases de color azul? Acá otra vez, la asociación o la interpretación de los datos podríamos pensar que es algo bastante similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Tenemos diferentes productos, el costo de un costo asociado a cada uno, acá podríamos agregar el dato de los colores, pero en definitiva, la pregunta que nos plantean nos puede hacer pensar esto, ¿sí? Todos esos datos que nos indican ahí, todos los valores que aparecen, ¿van a ser necesarios para responder esa pregunta? Y muchas veces es muy importante hacerse este planteo antes de empezar a resumir. ¿Por qué? El ejercicio podría plantearse de una forma bastante similar al que resolvimos el anterior, ¿sí? Haciendo, por ejemplo, una lista de precios, pero no nos serviría puntualmente saber el precio de un envase del color rojo, porque no está directamente vinculado a lo que queremos responder. Por lo tanto, acá, antes de lograr un resumen, va a ser importante poder enfocarse en qué datos son necesarios, ¿sí? Si revisamos esa pregunta, con que pudiéramos saber qué cantidad de envases azules, ¿sí?, se pueden colocar en una estantería y por otro lado cuál es el costo de cada uno de esos envases, tendríamos los datos necesarios para contestar el costo total, ¿sí? Entonces, volviendo a una lectura del enunciado, vamos a enfocarnos en dónde está esa información, ¿sí?, y podríamos remarcar esos puntos en particular. Primero, un dato que nos permite asociar que los envases de color azul son los que tienen una capacidad de 20 litros, el costo por almacenar cada uno de esos, ¿sí?, que es de 100 pesos, y por respecto a la ubicación en la estantería, podemos saber que dentro de una estantería entran 18 de esos envases. Resumiendo esos datos, entonces diríamos, la cantidad de envases por estantería son 18, el costo de cada envase es 100 pesos, y ahí logramos entonces un resumen mucho más conciso, sin tener en cuenta varios datos del enunciado que no tenían ninguna utilidad para esta respuesta, ¿sí?, y podemos contestar directamente, ¿sí?, haciendo un simple producto entre la cantidad de envases y el costo de cada uno, ¿sí?, para llegar a la conclusión de que si queremos llenar una estantería con envase de color azul, necesitamos 1.800 pesos. ¿Bien? Ahora, esos ejemplos pudieron parecer sencillos, ¿sí?, con el tipo de información que teníamos. Sin embargo, esto no siempre va a ser tan fácil de asociar a la vida real, ¿sí? Nos pueden pasar situaciones donde tengamos alguna dificultad para lograr ese objetivo y puede ocurrir por diversos motivos. Uno de esos sería la falta de conocimiento en otras áreas, ¿sí? Si nosotros queremos saber o interpretar un enunciado de herramientas estadísticas, ¿sí?, en una disciplina de biotecnología, difícilmente podamos plantear un ejemplo o interpretar un enunciado completo si no conocemos conceptos específicos de cada área, ¿sí? Y también lo que puede pasar es que en ciertos temas las explicaciones que hacemos nosotros como profesores no todas nos permiten hacer hincapié en determinadas aplicaciones concretas, ¿sí? Tenemos que explicarlos desde el punto de vista matemático, digo, la parte analítica, el desarrollo, pero sin poder llegar a detallar mucho la utilidad de cada una de esas cosas.
Esto que sucede en el ámbito universitario es bastante habitual teniendo en cuenta esta situación, ¿sí? La mayoría de los cursos de matemática que van a tener como alumnos de la universidad los van a tener mucho antes de empezar con las carreras, con las materias propias de cada carrera, ¿sí? Por lo tanto, los conocimientos o los conceptos matemáticos los van a adquirir con mucha anterioridad, en varios casos, a los conocimientos específicos del área, y esa interpretación entonces van a tener una dificultad en el tiempo, de acuerdo a los planes de estudio de cada carrera, que va a depender en cada caso de qué tanta necesidad o qué tanta utilidad tienen las herramientas matemáticas, ¿sí?, en cada disciplina. Por lo tanto, si como alumnos tienen la intención de reforzar un concepto o el poder entender por qué le estamos enseñando determinado tema en la universidad, va a ser necesario que tengan una cierta predisposición para complementar las actividades que son obligatorias en cada materia, así los trabajos prácticos, los exámenes, haciendo por su propia cuenta algún tipo de actividades adicionales, ¿sí?, que les permitan puntualmente sacarse esa duda que tienen sobre algún tema que no está abarcado o que no está totalmente desarrollado en una materia con la expectativa que ustedes tengan. Entonces, ¿qué significa o por qué hacemos toda esta charla y cómo podemos relacionar todo eso con el aprendizaje virtual? Puntualmente, este tema de la virtualidad, ¿sí?, permitió, ¿sí?, durante este año y el tiempo que se siga usando, el uso de ciertas herramientas que no son para nada habituales en una clase en el pizarrón. De hecho, esta clase la estamos grabando, cada uno de ustedes la podrá escuchar, repetir, ¿sí?, en cualquier momento que le resulte más cómodo, entonces puede adaptar sus horarios, algo que no podría, o que sería totalmente imposible si faltan a una clase presencial donde el profesor explica en el pizarrón, termina de explicar, el pizarrón se borra y se sigue con otra clase diferente. Entonces acá, por ejemplo, podrían conservar una explicación y repetirla la cantidad de veces que sea necesario. Esas herramientas a las que estamos haciendo referencia se encuadran en algo que es muy conocido ahora como, o por su sigla TIC, que se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día, incluso desde el punto de vista docente, un profesor que tenga el manejo de estas herramientas tiene incluso mayores posibilidades de acceder a un cargo, a un determinado cargo docente, por el conocimiento o el manejo de estas tecnologías para transmitir o para aplicar en la enseñanza de la matemática. ¿Por qué son importantes esas tecnologías? Principalmente porque dan acceso, ¿sí? Por un lado, nos dan acceso a innumerables fuentes de información. Ustedes sabrán que si quieren buscar algún detalle en particular sobre un tema cualquiera, es tan fácil como colocar una frase en Google y pueden en cuestión de segundos tener miles de páginas referidas a ese tema, ¿sí? Aunque no lo hayan usado de esa manera, les aseguro que en temas de matemática también tienen esa disponibilidad. Y eso está asociado también a la posibilidad de ver un determinado concepto a partir de diferentes enfoques o puntos de vista. Por ejemplo, a ustedes les puede pasar que en una carrera de la universidad vayan a determinada materia donde se les explique un cierto concepto, ¿sí? Vamos a suponer que son estudiantes de periodismo. Van a un curso de estadística, ¿sí?, comprendido dentro de las áreas de la matemática, y se les van a enseñar las técnicas de resumen de la información, armar gráficos estadísticos y otras cosas que son realmente de utilidad en esa carrera. Sin embargo, la persona que les explica puede no ser un periodista, sino un licenciado en economía, ¿sí?, un licenciado o profesor en matemática, un ingeniero, ¿sí?, cualquier persona que tenga las capacidades o el conocimiento para estar al frente de una materia con respecto a esos temas que está explicando. Pero obviamente no todos vamos a poder, como docentes, responder las inquietudes o las aplicaciones particulares de cada una de las diferentes disciplinas que tiene la universidad. Por lo tanto, esos enfoques o puntos de vista los pueden llegar a encontrar, por ejemplo, mirando un video en YouTube, donde la misma explicación que tienen en clase con un docente, por ejemplo, recibido de economía, la pueden escuchar de una persona
recibida de periodismo y va a tener un punto de vista mucho más cercano a lo que ustedes puedan esperar, y en ese caso les puede llegar a servir o a entender el por qué están estudiando ese tema, más allá de las herramientas o detalles que tengan puntualmente como métodos matemáticos con respecto a su aplicación futura. Y otro de los aspectos fundamentales referidos al uso de las TIC son las herramientas de autoevaluación. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes, en un curso de la universidad, la parte obligatoria o el material básico que deberían tener para prepararse para un examen, por ejemplo, sería resolver los trabajos prácticos, ¿sí?, leer los apuntes de teoría, las clases que les indique el profesor, pero si eso lo logran hacer, digamos, más o menos al día, puede ser que les quede un poco de tiempo, ¿sí?, antes del examen para repasar o incluso para intentar prepararse un poquito mejor. ¿Qué podrían hacer en ese caso entonces? A ustedes les serviría, por ejemplo, buscar apuntes de otra materia, ¿sí?, o una materia con contenidos similares pero de otra carrera, ejercicios de mayor o menor dificultad referidos al mismo tema. Entonces, esas herramientas a ustedes les permitiría, por ejemplo, armarse su propia selección de ejercicios, ¿sí?, y hacerse una propia autoevaluación para poder medir hasta qué nivel conocen cada tema, qué grado de profundidad pueden llegar a resolver en base a un tema en particular, y entonces eso constituye esa herramienta de autoevaluación que podrían tener individualmente en una forma previa como preparación, por ejemplo, para un examen. Esto, de cualquier manera, hay que tener cuidado también, porque tampoco es cuestión de salir y ponerse a leer todo lo que encuentran, sino que hay que tener en cuenta que no todas las fuentes son confiables y al mismo tiempo no todas las herramientas van a ser útiles para aplicar en una determinada situación, ¿sí? Eso, una frase más popular, sería como matar una mosca con un cañón, lo que decimos en esa frase, es decir, que podemos tener una herramienta muy potente, ¿sí?, que sea útil para resolver muchísimas situaciones, pero si nosotros tenemos que sacar la solución de la ecuación x más 3 igual a 0, únicamente con saber, ¿sí?, que podemos operar con una resta en ambos miembros, podríamos despejar esa x y hallar una solución, ¿sí?, rápida, conociendo el tema, sin necesidad de utilizar, por ejemplo, un graficador, un sistema que permita resolver ecuaciones algebraicas de mucha mayor complejidad. Entonces, hay que saber medirse en qué tanto leemos o absorbemos esa fuente de información y qué tanto usamos o aprovechamos las herramientas que tengamos disponibles. Si volvemos a lo que nos planteamos al comienzo de esta clase, podríamos revisar, entonces, si queremos encarar ese aprendizaje de la matemática teniendo en cuenta las competencias, ¿cuáles de estas cosas podríamos considerar que son útiles? Por ejemplo, si hablamos de la curiosidad, ¿sí?, podríamos decir que esto nos serviría para ir un poquito más allá de los temas que veamos en una determinada materia y tratar de hacer una búsqueda, leer bibliografía, mirar algún video que nos permita entender un poquito más el tema o ir conociendo, ¿sí?, en qué lo podemos llegar a aplicar en esas materias que todavía no vimos, pero que nos esperan un poco más adelante en el plan de estudio de la universidad. El tema de la flexibilidad, la comunicación, esto les puede pasar porque ustedes puede ser que comiencen una carrera a la par de sus amigos, pero no estén exactamente en la misma carrera y se encuentren con que durante el primer año les toca cursar una materia de matemática que pareciera ser similar en cuanto a los contenidos, pero van a ver que la dificultad de los ejercicios en un caso o en otro es diferente, algunos con más complejidad, otros con menos complejidad. Si quieren estudiar en grupo, necesitan tener esa flexibilidad y esa capacidad de comunicación para tratar de enfocarse en los temas más importantes y cada uno poder por su cuenta eh, sacar lo más importante que les sirva de acuerdo a su disciplina. Aunque también les podría pasar que les toque en algún momento estudiar solo, ya sea por algún horario en particular, donde no se puedan juntar, donde no tengan una clase en directo con un profesor para que les pueda responder alguna de sus dudas. Entonces, el manejo de la autonomía, ¿sí?, o esa competencia de por sí, también
va a formar parte de estas habilidades necesarias, y en realidad si nos ponemos a leer cada una, todas terminan siendo importantes en mayor o menor medida para poder lograr esos objetivos. Entonces, la idea de lo que estamos presentando acá es que traten de ver la importancia de estas competencias, y si bien no es común tratar de analizarlas una por una y darle su peso en particular, ¿sí? Son cosas que hay veces las tienen adquiridas, pero no se han puesto a analizar puntualmente qué tan desarrolladas están y cuáles les hacen faltas o es necesario que las mejoren. Entonces, con esta introducción, la idea de esta semana va a ser seguir trabajando sobre la plataforma virtual, por lo tanto le vamos a presentar nuevas herramientas dentro del Moodle, a diferencia de la primera clase, cuando vimos o fuimos habilitando uno por uno los módulos, ¿sí? Y permitiendo un espacio de intercambio para que consulten en el momento e entender cuál era la utilidad de cada uno de esos módulos. Esta vez la presentación de las herramientas va a ser asincrónica, quiere decir que la vamos a ir habilitando dentro del aula virtual, ¿sí? Durante la semana. Parte de esa actividad va a ser que ustedes puedan investigar para qué se utiliza esa herramienta, cómo se utiliza o cómo se debe utilizar. Vamos a plantear también un ejercicio de práctica donde el punto fundamental va a ser algo similar a lo que vimos hoy, de un enunciado un poco más extenso de lo habitual para que puedan hacer hincapié en estas técnicas que mencionamos de el resumen o organización de los datos para extraer la información importante. Y por otro lado vamos a plantear una pequeña actividad de autoevaluación de competencias, esto como autoevaluación justamente para que ustedes mismos puedan hacerse un planteo de en qué situación se ven, se imaginan o creen que están con respecto a estas habilidades que mencionamos, y siendo que la clase es asincrónica, tengan en cuenta que nuestro medio de comunicación para esta semana va a ser el foro de consultas que se va a habilitar junto a la presentación de esta clase. Así que bueno, esto es todo por ahora. Gracias por asistir al curso y estamos comunicados en el aula virtual.